Vamos a empezar. Como saben, siempre tenemos esto. Aquí está lo que vamos a hablar hoy. Y además, aquí se acuerdan para escanear, yo los voy a agregar al grupo de los que yo tengo en contacto. Así ya podemos comunicarnos mejor y si necesitan algo, estamos a las órdenes. Bueno, como saben, nosotros somos un proyecto de iglesia, ¿verdad? Estamos haciendo, cada vez más gente, pasamos bien, estamos haciendo algo diferente, como para poder estar juntos. Y bueno, hoy vamos a tener a Joy predicando, así que adelante. Ok, muy bien. Los que no estuvieron la semana pasada, estamos en la parte 2 de lo que estamos aprendiendo del capítulo 3 de Génesis, pero si están perdidos, después pueden ir y ver el video de la semana pasada, y Luis les puede pasar la información de cómo llegar a eso, así que después no se pierdan nada. Como saben, cuando ven a Jimán, preguntas buenas, argumentos no, estamos para aprender, ¿verdad? Muy bien. Yo voy a levantar un poquito más esto porque tengo piernas más largas de lo que pienso. Ahora sí, capaz que puedo ver. Muy bien, la semana pasada comenzamos a ver el capítulo 3 de Génesis con la historia de la caída, ¿verdad? Adán y Eva son seducidos por la propaganda de la serpiente, sus mentiras y medias verdades, quien les dice que al comer el fruto prohibido tendrán conocimiento y serán como Dios. Les vende la ilusión de que van a poder ser semejantes a Dios y se van a independizar de Él, van a poder hacer su propia cosa y no lo van a precisar más. Vemos que inmediatamente comienzan a sentirse vulnerables, experimentar vergüenza y miedo, y buscan taparse y esconderse. Cuando Dios les habla, sus respuestas reflejan a su nuevo amo, esta serpiente, porque están con la propaganda de que, bueno, lo hice, pero me engañaron, fue la mujer, fue la serpiente, fue fue el otro. Ya están mostrando esas actitudes y esas acciones como los de la serpiente. Hoy vamos a ver las demás consecuencias de su pecado, según este capítulo, Génesis 3, vemos la segunda mitad, y vemos viendo los versículos correspondientes a medida que los hablamos. La vez pasada leímos todo el capítulo, esta vez no les voy a hacer pasar otra vez por eso, pero vamos a ir leyendo los versículos a medida que los comentamos. Retomamos la historia, ¿verdad? Luego de esas declaraciones de Adán y Eva, sí, lo hice, pero, y las justificaciones, y ahora le toca a Dios responder, y él comienza con la serpiente. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es interesante notar, no sé, para mí, que a la serpiente no tiene la oportunidad de responder. Dios le pregunta a Adán y Eva qué hicieron, y ellos apuntan los dedos, y Eva dice: la serpiente me engañó, y luego Dios va en su juicio contra la serpiente. La serpiente no tiene el mismo privilegio que tienen ellos de dar su respuesta, su justificación, ¿verdad? Él no es hecho a imagen del Creador como Adán y Eva y no tiene esos mismos privilegios que ellos tienen. La serpiente es maldita por Dios. Habla de que se va a arrastrar, ¿no? Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Esto no implica de que antes tenía pies y ahora no. He visto dibujitos con eso. No es necesariamente lo que está diciendo. Andar por tu vientre, esa es la posición en que una serpiente no es un peligro, porque cuando va a atacar, levanta su cabeza. Entonces el hecho de que se va a estar arrastrando se refiere a eso. Y el hecho de comer polvo tiene que ver con la muerte en esta cultura. ¿Por qué? Porque cuando tú entierras un cadáver, se llena de tierra. Entonces tiene la boca llena de tierra, está comiendo tierra. Entonces cuando hablan de comer polvo, comer tierra, eso tiene que ver con la muerte, ¿verdad? Entonces estas cosas implican una conexión entre la serpiente y la muerte. De hecho, si se acuerdan, ¿qué fue lo que Dios dijo que iba a pasar si ellos comían de ese fruto prohibido? Iban a morir, ¿verdad? Entonces, Él ha traído esta muerte, esta es la consecuencia de la propaganda que les vendió. Entonces sí está relacionado con la muerte.
Tal vez no exactamente como ellos lo imaginaban y no iban a caer muertos inmediatamente, pero sí él ha traído una muerte. Pero no nos quedemos demasiado con estos detalles, porque realmente la maldición es tanto contra las serpientes en sí, como contra el personaje representado por la serpiente en este relato, que es el diablo. Tampoco cometamos el error, a veces le damos demasiado crédito al diablo. No sé, en algunas iglesias prácticamente tenemos dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, está Dios, está el diablo, es una lucha a ver quién va a dominar y es como que nunca se sabe cómo va a salir. Esto no es así. El diablo es un ser creado, caído, mientras que Dios es el creador. Nunca hubo duda quién gana, no están al mismo nivel. Sí, la maldad existe y no lo podemos ignorar. Existe y hay que lidiar con eso. Pero no hay que tener temor, no hay que estar, oh, ¿qué va a pasar? Porque no es como que si son dos cosas iguales y quién va a agarrar, ¿no? No entremos en esas ideas. Dios sigue diciendo entonces, porque pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Esta es la primera profecía en la Biblia. Y es una hermosa promesa. Lo vemos y tal vez no entendemos el detalle que es esto, pero esto es una promesa hermosa, por lo menos para nosotros, no tanto para la serpiente. Esta profecía, ¿verdad? Sí, para nosotros es bueno. Es el Mesías, el ungido, el elegido de Dios, que vendría a rescatar a la humanidad y de hecho a toda la creación. Hay muchas más profecías contenidas en la Biblia acerca del Mesías, y la mayoría están en el contexto de la nación de Israel. Ellos son los que están buscando el Mesías, que va a venir a liberarlos, pero aún en esas profecías vemos que están incluidas las naciones, y esta profecía está sucediendo antes de que existan las naciones y la nación de Israel. No es solamente para ellos esta promesa del Mesías que vendrá para deshacer las consecuencias del pecado, de la caída, tanto para la humanidad y el resto de la creación, es para todos. Entonces, es tan importante ser primero, cuando tenemos algo que es el primero, la primera vez que ocurre en la Biblia, hay que darle importancia. Vamos a tratar de entender qué es lo que esto significa. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Me van a tener que disculpar, pero con este tema tengo que usar dibujitos, porque enemistad hay entre esta mujer, al menos, y la serpiente, yo no puedo olvidarlos. Habrá hostilidad entre la serpiente y la mujer, y más importante, entre tu simiente y su simiente. Simiente es semilla, se refiere al semen, viene del hombre, es la línea del hombre, sus descendientes, que vienen, ¿no? Cada uno como descendiente de la semilla del hombre. Nunca se refiere a una mujer, menos aquí. Entonces nos hace pensar, ¿por qué? Es muy extraño eso. ¿Habrá enemistad entonces entre la simiente, los descendientes de la serpiente y un descendiente, la simiente de la mujer? Al hablar de la simiente de la mujer, está enfatizando que el Mesías nacerá de una mujer, pero no tendrá un padre terrenal. Tal vez probablemente cuando esta profecía apareció, ellos no sabían exactamente qué significaba. Tenés que tener un poco de imaginación. Nosotros hemos visto el cumplimiento y podemos entender un poco mejor. Pero por eso lo está diciendo, de la mujer, no va a venir por el hombre. Vemos el cumplimiento de eso en el nacimiento de Jesús, lo hemos visto en Mateo, ¿verdad? Jesús nació de una virgen, María, y obviamente como era virgen, no nació de ningún hombre, sino que fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces, él es la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente son aquellos que lo siguen a la serpiente, que están en su misma onda, que hacen lo que él hizo, lo que él hace. Hemos visto con Luis en Mateo, y seguiremos viendo, hay varias alusiones en el Nuevo Testamento a los líderes religiosos, los fariseos, los escribas y otros, como descendientes de la serpiente o de Satanás. Como digo, lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, pero les voy a dar 3 pequeños pasajes del Nuevo Testamento que hablan algo de eso. Primero es acerca de Juan el Bautista, se encuentra en Mateo capítulo 3.
Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Camada de víboras, ¿por qué? Porque son descendientes de la serpiente. Están actuando como su padre, esa víbora antigua de Génesis. Jesús mismo dice unos capítulos más adelante: serpientes, camada de víboras, otra vez. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? En el Evangelio de Juan, Jesús dice, hablando a los que no están creyendo en él, entre ellos líderes religiosos: ustedes son de su padre el diablo. Él lo dice bien directamente acá. No hace solo alusiones como lo de serpientes. Ahí lo dice. Son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. ¿Por qué? Porque trajo muerte a Adán y Eva, a la humanidad, por su falsa propaganda. No se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Él está lleno de mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Esa es la famosa propaganda que vimos la vez pasada. La serpiente se conoce por sus mentiras y se conoce por la muerte. Los líderes religiosos en la época de Jesús están haciendo lo mismo que hizo la serpiente en el Edén. Están mintiendo, dirigiendo a las personas lejos de la verdad, lejos de Jesús, el cumplimiento de todas estas promesas, ¿verdad? Los está alejando de Dios y por tanto los llevan a la muerte. Hacen las obras de su padre el diablo. Regresando a la profecía, dice: él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí contiene dos heridas mortales. La serpiente va a herir al Mesías, simiente de la mujer, en el talón, y esto es una herida mortal cuando se trata de una serpiente venenosa. Te muerde en el talón, fuiste, ya está. Te perforó, el veneno está, eso es una herida mortal. Pero el Mesías, simiente de la mujer, también va a herir a la serpiente en la cabeza. Lo va a pisotear y lo va a destruir. Otra herida mortal. De hecho, todo esto sucede en un evento. Si se imaginan, ¿verdad? Cuando pisa la cabeza de la serpiente lo muerde, todo pasa en un mismo momento. Por eso el talón. Y ese evento es la cruz. En la cruz, Satanás y su simiente hieren mortalmente a Jesús. Lo hieren en el talón. Jesús muere. Y es interesante notar que las heridas de los clavos son perforaciones similares a lo que tú verías si una serpiente te muerde con un diente, te perfora. Pero en la cruz también Jesús derrota a Satanás. Ahí en ese mismo momento en que muere, aunque en ese momento no lo entienden, no se ve claramente, él está venciendo las autoridades espirituales, está venciendo al diablo en ese mismo momento. Pablo luego nos dice en Colosenses: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Todo poder espiritual maligno, esa serpiente antigua, es derrotado por la muerte de Jesús. Luis ha hablado realmente muchas veces, de que en el Nuevo Testamento hay cosas que parece que están dadas vueltas. Son lo opuesto a lo que uno esperaría, es al revés. Y aquí tenemos un ejemplo. La final derrota no viene por violencia. En el Antiguo Testamento, Israel lucha contra sus enemigos y los derrota en la batalla, con violencia, ¿verdad? Mata. Pero la derrota final del enemigo no sucede por violencia, sino por entrega y sacrificio. Jesús gana la batalla muriendo, no matando. Parece al revés, no es lo que uno esperaría. A pesar de que las dos heridas son mortales, uno es final y uno no, porque Jesús no sigue muerto. Murió, pero Él también resucitó. Él pasó por medio de la muerte y salió del otro lado y venció hasta la muerte misma. Por lo tanto, ella no lo puede tocar la muerte. Ella
ella venció eso. Aunque fue derrotado en el sentido de que murió, la derrota final vino contra la serpiente, que no se recupera. La cruz es el cumplimiento de la primera profecía en la Biblia. La promesa de que Dios va a destruir la serpiente y vencería las consecuencias del pecado. Tal vez algo de lo más lindo para mí de todo eso es que ni siquiera Dios todavía no nos ha dicho cuáles son esas consecuencias del pecado de Adán y Eva. No ha pronunciado su juicio todavía. Estuvo hablando con la serpiente, no se ha dirigido todavía a Adán y Eva, pero ya les ha dado la promesa de que lo va a arreglar. Nosotros muchas veces en la iglesia, o si hemos tenido parientes cristianos que nos han hablado, o amigos, o yo qué sé, nos han pintado un Dios que está ahí buscando a ver cómo te voy a castigar. Mira lo que estás haciendo. Te voy a agarrar. Pero Dios aquí está mostrando de que su interés no es en vengarse, es en restaurar. Tiene más interés en hacer esa promesa que vendrá a gran costo personal, al costo de su propio hijo, de su propia vida. Está haciendo esa promesa aún antes de pronunciar el juicio y el castigo. Regresemos al relato para ver las consecuencias del pecado de Adán y Eva, ahora que hemos visto la promesa. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es importante notar un pequeño detalle en la traducción, siempre hay un pequeño detalle en la traducción. A la mujer le habla de dolor en el parto, y al hombre le habla de trabajo, ¿no? O dolor para comer. Es la misma palabra. Lo tendemos a traducir diferente para el hombre y para la mujer, pero es una misma palabra que, como muchas veces sucede, tiene más significados en el original de lo que podemos utilizar una sola palabra para decir en español, o en inglés, o en muchos otros idiomas. La palabra original se dice algo así como itzabón, esta es en hebreo, y tiene conceptos de dolor, preocupación, ansiedad y laburo, en el caso de los dos. Entonces, en el caso de la mujer podremos decir, la mujer tendrá hijos con mucha preocupación, con ansiedad, porque uno en esta época va a ser peligroso dar a luz. Puede morir ella, puede morir el bebé, puede morir los dos, es muy probable. También porque no sabe a qué tipo de mundo los está trayendo. No es el jardín de Edén más que van a estar, donde todo está funcionando. Ahora hay que preocuparse si va a haber comida, si va a pasar algo malo, si los va a atacar un animal, si hay muchas cosas que van a poder pasar. Entonces hay mucho más preocupación, ansiedad. Hoy en día a veces tal vez nos podemos identificar, voy a traer un niño al mundo con todos los problemas que hay, con las guerras que están estallando, con la economía como está. A veces tenemos esa misma preocupación, sigue ese problema. Pero también su vida va a estar llena de dolor y trabajo arduo, tanto en el parto como en el criar los hijos, como en todo el resto. Va a ser una parte normal de su vida. Todo eso se contiene en esa palabra, itzabón. Y encima será dominado por su esposo. Lo va a desear, a pesar de que el resultado de eso es dar a luz, que es peligroso, y va a ser dominado. Aquí comienza el machismo, aquí es donde entra como consecuencia del pecado. No era parte del diseño original, ¿verdad? Habíamos dicho que el hombre, que la mujer fue tomada de su costilla como su igual, ¿verdad? Entonces eso no fue parte del plan de Dios, el machismo entra como consecuencia del pecado. Y cuando se trata del hombre, él también va a tener itzabón. Tendrá preocupación, dolor y trabajo arduo. Labrar la tierra no es como en el Edén donde se regaba solo. Tipo, no había lluvia, no había mucho drama. Ahora, si no llueve,
si hay sequía, si vienen los bichos se comen todo, ¿no? Si justo casualmente no sucede un montón de cosas, va a estar trabajando a todo lo que da con sudor y le dará suficiente. Capaz que sí, capaz que no. Hay ansiedad, hay laburo, hay dolor en eso. Así como la mujer será dominada por el hombre será dominado por la tierra, que le hará trabajar a fuerzas para poder sobrevivir. Nótese que cada uno es dominado por aquello de donde salió según la historia en Génesis 2. En Génesis 2 vemos a Adán hecho del polvo, ahora la tierra lo domina. Eva tomada de su costilla del hombre y es dominada por el hombre. Pero también quiero hablar de maldición, porque hay dos maldiciones en estos pasajes que leímos. El Señor Dios dijo a la serpiente, maldita serás. El Señor Dios dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Estas dos maldiciones vienen, la serpiente es maldita y la tierra es maldita, a causa del hombre. Adán y Eva no reciben maldición. Reciben consecuencias, juicio, sí, castigo, pero no son malditos. Sin embargo, la tierra es maldito por causa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes de Dios para la creación y de la creación para Dios, ¿verdad? Ellos son los que dirigen la alabanza de la creación a Dios y son los que representan con la autoridad de Dios en la creación. Ellos son los que estaban a cargo y ellos han abandonado su puesto. Ya no están haciendo ese trabajo y la creación sufre a consecuencia. Al elegir abandonar su puesto como representantes delegados de Dios, la creación sufrió las consecuencias. Y esto también nos trae consecuencias a nosotros porque sufrimos por la maldición a la tierra. Es por esto que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, unos versículos que parecen muy raros, que a veces no los entendemos, pero es por esto, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pablo se conoce por sus oraciones largas y complejas, y aquí tenemos una de ellas. La creación será restaurada, no será maldita para siempre. Está esperando ansiosamente. ¿Y qué es lo que está esperando? Su libertad vendrá con la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué significa la gloria de los hijos de Dios? Sencillo, se refiere al reinado. La gloria es el reino. La gloria es el hecho de que son los líderes de nuevo, ¿verdad? Los encargados. Cuando la humanidad es restaurada a su posición original, de ser los encargados de cuidar la creación y están sabiamente cuidando la creación, son glorificados junto con Jesús, entonces se restaurará la libertad de la creación. Será el fin de la maldición y la creación será hecha nueva. Recuerden en Génesis 1 y 2, la creación, la historia de la creación original, no es la historia de cómo aparecen las cosas, es la historia de cómo Dios los pone en orden, ¿verdad? El orden que incluye a la humanidad reinando sobre la creación, ¿verdad? Ahora habrá nueva creación, o sea que Dios regresa a poner de nuevo su orden. Y cuando los hijos de Dios, cuando la humanidad son glorificados, se restaurará al fin el orden que la creación ansiosamente espera. Eso vamos a hablarlo mucho, porque nueva creación es un tema que aparece por toda la Biblia. A partir de la caída, tuvimos creación y luego empieza a hablar de nueva creación en el resto de la Biblia, porque Dios va a regresar a poner orden. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. El huerto de Edén tenía, además del árbol, que ellos comieron el fruto prohibido del conocimiento de bien y mal, también tiene el árbol de la vida. Si ellos comían de ese árbol, y tenían permiso de comerlo, vivían para siempre, eran inmortales. La última consecuencia del pecado es que la humanidad es expulsada del jardín. No sea de que coman de este árbol y en su estado caído, corrupto, viva para siempre. Veremos paralelos a esto en todo el Antiguo Testamento con la historia de Israel. Cuando ellos rompen el pacto con Dios, ¿qué pasa? Son exiliados, expulsados de su nación, de la tierra prometida. Pero esto también tiene solución, no es algo final. Cuando llegamos al final de la historia que la Biblia nos cuenta, el libro de Apocalipsis, volvemos a ver la tierra prometida, la nueva Jerusalén, y entonces tendremos acceso de nuevo al árbol de la vida. Luis también muchas veces habla de quiasmos, ¿verdad? La Biblia en sí, en total, es un quiasmo. Los primeros 2 capítulos de la Biblia nos hablan de creación y los últimos 2 capítulos de la Biblia nos hablan de nueva creación. Y Jesús está en el centro. Es el punto principal. Apocalipsis 21, el penúltimo capítulo de la Biblia. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparado como una novia ataviada para su esposo. Y un poco más adelante, en el último capítulo, empieza la mitad de la oración, este versículo, en medio de la calle de la ciudad, y de cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Los últimos 2 capítulos de la Biblia nos hablan de la nueva creación, en donde la maldición es revertida por completo. Ya no habrá caos, representado aquí por el mar, ¿verdad? El mar no existe, porque el mar representa el caos, la maldad, lo desconocido, lo salvaje en esa época. Entonces cuando dice que ya no va a haber mar, no es porque ya no vamos a poder ir a ver el océano, es porque ya no va a haber maldad, ya no va a haber caos, va a haber orden. Viviremos en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el paraíso, el nuevo jardín de Edén, y Dios vivirá con nosotros. Y en esa ciudad está el árbol de la vida. Viviremos para siempre. Hablaremos mucho más acerca de creación y nueva creación, porque la Biblia está absolutamente llena en toda la narración bíblica de estos 2 conceptos. Pero hoy vamos a reflejar un momento en lo que aprendemos en Génesis 3. La caída trajo serias consecuencias para toda la creación. Nos trajo trabajo arduo, ansiedad, preocupación, dolor, como parte normal de la vida. ¿Quién no lo conoce, no? Desde el momento en que nace llorando, ¿verdad? Ya todo mal. Entró el machismo, nosotros las mujeres hemos sabido lo que es sufrir con eso. Hemos sido excluidos del paraíso, el Edén. Pero todo esto tiene solución. Y aún antes de pronunciar el castigo, Dios nos dio la esperanza de que Él viene para poner orden de nuevo. No va a descartar su creación, sino que la va a volver a ordenar. Va a venir a hacer nueva creación. Jesús derrotó las fuerzas malignas en la cruz y comenzó la nueva creación con su resurrección. Ahí comenzó, ya existe nueva creación entre nosotros. Cuando le servimos a Él, nosotros ya somos parte de la nueva creación, esa restauración, ese proyecto. Ya entramos desde ahora en la verdadera libertad de servir a Dios, en vez de la esclavitud que vino por el pecado. Por eso en la iglesia no debería de existir el machismo. Es un proyecto, pero no debería estar, ¿verdad?
Tal vez por eso notan que tienen 2 pastores, no tienen un pastor y su esposa que se sienta calladamente y escucha, ¿verdad? Yo hablo tanto como Luis acá porque Dios nos ha usado a los 2, nos ha llamado a los 2. Ya no hay diferencia, solo los hombres, solo, ¿no? Ya no existe ese tipo de cosa o no debería con nosotros. Todavía quedan promesas por cumplirse, todo no está terminado. La nueva creación está inaugurada, ya está empezando, pero no se ha completado. La creación sigue sufriendo por la maldición y esperando la solución final que viene cuando somos realmente liberados y glorificados en la resurrección, en la nueva creación, ¿verdad? Pero los que hemos sido liberados ahora, somos nuevas criaturas, ya lo somos. Y tenemos la tarea de traer la buena noticia al mundo de que Dios está restaurando su creación, comenzando por la humanidad. Él nos ama y le interesa darnos libertad de nuevo. Y está disponible hoy. Nosotros lo anunciamos, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesús y nuestra vida lo refleja a Él, más que a la serpiente. También es un proyecto, no llegamos de un día para el otro, ya estamos bien, todo es perfecto. Pero empezamos a vernos más como Dios y menos como la serpiente. Nos va cambiando. Y también damos una vista previa de lo que será nueva creación cuando hacemos cosas como ayudar a los necesitados de maneras prácticas. Estamos mostrando lo que Dios quiere restaurar, como Dios quiere que sean las cosas. Aunque seguimos enfrentando la muerte, sabemos que no es el final. Porque los que estamos en Jesús pasaremos por la muerte con Él a nueva vida. De hecho, esto lo vemos de manera ilustrativa cuando nos bautizamos. Bajamos y morimos al pecado y salimos en la nueva vida. Estamos declarando, esto es lo que creemos. Estamos cruzando de muerte a vida en Jesús. Porque sabemos que aunque vamos a morir, la muerte no es el final para nosotros. Pasaremos del otro lado y seremos inmortales, reinando con Dios en su nueva creación para siempre. Y en medio de la historia de cómo fuimos nosotros sujetados a esclavitud y muerte, y cómo entró el caos en el mundo, la maldición contra la tierra, contra la creación, está una hermosa promesa de que no siempre será así. Los primeros 2 capítulos de Génesis nos dicen de que no fue el plan original de Dios que fuera así, de que Dios no lo quiso así. Y el capítulo 3 nos dice de que no siempre seguirá siendo así. Hay una solución que Él provee. Dios mismo vendría a vencer el mal y restaurar su creación. Su plan no ha cambiado, continúa. Y mientras seguimos esperando la restauración completa de la creación, que terminará por completo con esos problemas como la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, el trabajo arduo, la preocupación y el dolor, no nos olvidemos de todas las maneras en que Dios ya ahora nos está ayudando. Y por eso tenemos este frasco que se está llenando de piedritas. Cada uno representa algo que Dios ha hecho para alguien aquí. Una oración contestada, un momento en que Dios nos acompañó, porque cuando vienen esos momentos difíciles que todavía existen, esto nos ayuda a recordar de que no estamos solos y de que Dios nos ha dado una hermosa promesa y que sigue ya con nosotros restaurarlo. Tomemos un momento para orar. Señor, te damos gracias por esta promesa hermosa que nos has dado, que a pesar de que hemos traído todo este mal al mundo, tú tienes la solución. Y a costo de la vida de tu Hijo Jesús, nos has traído verdadera libertad. Ayúdanos a vivir en esa libertad, a caminar contigo y no volver a caminar según la serpiente, según los hijos de la serpiente. Queremos ser hijos tuyos y queremos caminar en la libertad de tus hijos. Gracias por las maneras que nos ayudas. Te pedimos que nos acompañes en esta semana. Amén.